Francisco Ibieta, muy buenos días. Muy buenos días, Joyce, Gastón y Álvaro, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Gastón Saavedra me decía que estaba tomando tecito en la mañana, su buen té para comenzar bien la jornada. Muy buenos días, Gastón. Buen día, Álvaro. Sí, la verdad hace tiempo dejé por prescripción justamente médica que no tomara más café. Yo soy obediente, Sí, pues. disciplinado. Como buen socialista, disciplinado. ¿Ah? Absolutamente. Oiga, don Gastón Saavedra, vamos de inmediato a lo que nos convoca. Bueno. Vamos a partir, hemos hablado bastante ya nosotros aquí en el programa del 10% y de los temas nacionales. Queremos ir al tema local, que les va a interesar a ambos, tanto a Gastón Saavedra como a Francisco Ibieta. El comercio regional en nuestra zona, al igual que en el resto del país, está pasando por un momento de extrema gravedad. Está, yo diría, agonizando. Usted como diputado, Gastón Saavedra, ha tenido reuniones con la Cámara de Comercio, con algunos representantes de las MIPYME, de las pymes. ¿Cuál es yo diría, el estado del arte, como le llaman, del comercio aquí en nuestras comunas, Gastón Saavedra? Y después vamos con Francisco respecto del mismo tema. Mira, es una situación agónica, compleja la que están viviendo el comercio, no solo en Concepción, en Talcahuano. Mira, me reuní con los feriantes de Lota, que es una cuestión súper popular y además tiene características culturales e históricas. Y también la situación que ellos tienen es realmente compleja. Y en el último tiempo me reuní efectivamente con lo que tú dices, con los pequeños y medianos empresas que se dedican al rubro de la madera, otros que se dedican a diferentes actividades productivas, y finalmente con estos que están en el ASEM, que es una agrupación de empresarios de pequeñas empresas o medianas empresas que se dedican al rubro gastronómico. Y la verdad es que ellos están agónicos, con deudas que superan en algunos casos los 1.000 millones de pesos y han venido tratando de cumplir, pero ya un año sin hacer o sin tener actividad, por tanto su liquidez no existe. Pero ellos no quieren quebrar porque después ellos en algún minuto dicen, mire, bueno, esto se va a reactivar, yo quiero volver y si yo me declaro en quiebra después voy a tener enormes dificultades con el sistema financiero para reemprender. Entonces de ahí es que la propuesta simple que hemos levantado, yo ayer hice una intervención en la sala y le pedí vía la sala, vía la Cámara de Diputados, plantearle al ministro de Economía y de Hacienda la idea que ocurrió en el tiempo del gobierno de don Augusto, en donde se compró la cartera vencida de los bancos. Con plata de todos los chilenos. Y ahí se generó la deuda subordinada, ¿recuerdan? Sí, perfecto. Bueno, hoy día hay una situación de catástrofe y de calamidad pública en donde hay que tomar una decisión muy similar a través del Banco Estado, que tiene estos instrumentos que se pueden perfeccionar un poco incluso para poder salvar a esta pequeña y mediana empresa, porque es la que va a restituir además después la red de empleo que necesita el país para poder reactivarse económicamente. Porque en algún minuto esto vamos a tener que, se va a quedar atrás, pero ¿cómo volvemos? Entonces estas empresas no pueden seguir agónicas, no podemos seguir con situaciones en que ellos tienen insolutas con sus trabajadores que les piden, bueno, despídame, pero el problema es que si ellos lo despiden, tienen que pagar todo lo que son las indemnizaciones, entonces mantienen la suspensión de funciones, que es la ley que los ampara. Sí. Entonces es compleja la situación y de ahí la propuesta de la compra de la cartera vencida de las empresas de menor tamaño, que son las que hoy día hay que rescatar, ya que ellos justamente todos vamos a concluir lo mismo, independiente de los sectores políticos, son los que generan los empleos, son los que también proveen al país de riqueza y de empleos de calidad. Francisco, tú en varias oportunidades has hablado también de la situación de las pymes y de la necesidad de adoptar algunas medidas urgentes como que vayan en salvataje. ¿Qué opinas de esta propuesta que hace el diputado Saavedra? Bueno, es una propuesta muy inteligente a mi juicio, porque es muy difícil estar en contra de algo así. Porque es difícil no empatizar con lo que están hoy día pasando los microempresarios y las pymes. Pero a mí me quedan solo un par de dudas que finalmente hasta dónde incluimos en esta medida. Porque si bien hoy día son las pymes, mañana pueden ser otro grupo y pasado pueden ser tú. Entonces, ¿cuál es la vara con la cual discriminamos
a ellos sí o a ellos no. Me cuesta ver eso y como buen ingeniero comercial que soy, tiendo a pensar que siempre los recursos son escasos. Pues entonces, ¿qué priorizamos y qué no priorizamos y qué dejamos afuera y qué dejamos adentro? Son las dos cosas que me pasan con este proyecto. Es muy difícil no estar de acuerdo en darle un salvataje a las pymes, porque por todo lo que significan para la economía y para el dinamismo de las ciudades, y son fundamentales para el empleo, para las familias que viven de esto. Pero finalmente tú dices como gobierno, ¿hasta dónde, hasta cuándo, hasta quiénes y hasta qué monto, digamos? Y también hasta qué instrumento, porque Gastón dice Banco Estado, sí, pero Banco Estado también es un órgano autónomo, que es un banco comercial que compite con los otros bancos. Entonces, también puede ser distintas alternativas, pero finalmente la pregunta y el foco tiene que estar puesto en cuáles van a ser los requisitos y por qué sí esto y por qué no estos otros. Oye, Francisco, Gastón, la compra de la cartera vencida de una empresa, por ejemplo, yo tengo una pyme, voy a poner que debo poco, ya debo 30 millones de pesos, ¿cierto? Y está vencida y yo caí en la insolvencia, no puedo pagar. Entonces el banco toma este crédito, se queda con él y me da un plazo mayor para que yo después pueda servirle al banco la deuda. ¿Así opera? ¿Eso es la compra de cartera vencida? Así es. A ver, mira, yo concuerdo con lo que plantea Francisco. Si estamos de acuerdo, construyamos el instrumento. Claro. ¿Ya? Y ahí entonces se colocarán los límites, las características, qué empresas, cuáles no, porque hay algunas que a lo mejor antes de la pandemia tenían un prontuario financiero. Entonces, todas esas cosas son las que se tendrán que establecer. Pero demos paso a la creación de este instrumento. Yo sé que el Banco Estado lo tiene, hay que perfeccionarlo, hay que ajustarlo por ahí. ¿Y por qué el Banco Estado? Porque es cierto que es un banco que es una entidad autónoma, que compite con el resto de la banca. Bueno, si el resto de la banca también va a estar, pero también les pondría, oye, sí, pero los intereses, las tasas, todo eso son similares a las del banco, porque estas son medidas de excepciones. O sea, no estamos aquí para que nos siga pasando lo que ocurre, lo que debatíamos ayer en la sala respecto del impuesto a los superdenominados entre los super. ¿Ya? Oye, qué entretenido ese tema. Ojalá lo alcancemos a tocar porque tengo tantas cosas que decir sobre eso. Muy bien. Yo sé que tiene muchas cosas que decir, pero vamos avanzando. Entonces, vamos corriendo al cerco. Entonces, ¿de qué se trata? De establecer, por lo tanto, las características y que no sea para que sigan acumulando más riqueza aquellos que antes le ha ido bien ahora e incluso durante la pandemia. Entonces, alguien que explique que el 73% de la acumulación de riqueza en el país, en el 1% de la población, se ha dado ahora en plena crisis. Entonces, no podemos crear un instrumento para que siga contribuyendo a eso. Por eso es que se abre el Banco Estado a esto, que es un banco que además tiene los instrumentos para esto. ¿Y en qué sería distinto esto de los FOGAPE 1 y el FOGAPE Reactiva? ¿Cuál es la diferencia? Qué buena pregunta, Joyce. Sí, ahí está. Lo que pasa es que los FOGAPE son para que se reactiven ahora operacionalmente, paguen deuda y quedan endeudados igual. Lo que pasa es que aquí se va a pagar la deuda completa, ya no tienen más ya quedas en cero. Eso es lo que entonces ya desaparece esa mochila y tienes un tiempo de gracia que también se tiene que ajustar, se irá tanto tiempo para que tú entonces puedas reactivarte, porque ¿qué es lo que pasa? El FOGAPE 1 ya tendrías que haberlo empezado a pagar, sí. Entonces ellos tienen que ir constantemente a pararse ahí al banco y decirle, o sea, no le puedo pagar. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando, no hay ninguna posibilidad de trabajar. Esto me lo han dicho los empresarios de todos los rubros. Entonces, ¿cómo tú los rescatas? ¿Cómo tú los ayudas cuando ellos no tienen liquidez hoy día porque simplemente no pueden operar? Sí. Y Gastón, digamos, asumiendo la postura por lo menos abierta al diálogo de Francisco Ibieta, ¿ves tú esta misma posición en el resto de los parlamentarios, particularmente de gobierno? ¿Hay agua en la piscina?
Es que en esto hay que perseverar y hay que construir estas cosas. No, Claro. no sé, yo sé que hay muchos que torcen la nariz, pero por razones de principio, pero estas son medidas excepcionales que tú tienes que tomar en un tiempo excepcional. Esto no es para tiempos normales, no es para un momento en donde está funcionando la economía al 100%, donde el país está actuando. No, es una situación compleja, porque si no, lo que vamos a tener es una declaratoria de quiebras, pero al por mayor, y eso no nos sirve. De todas maneras. No le sirve a nadie, no le sirve a nadie. Oye, vamos entonces al A los impuesto de los super ricos. Mire, la impresión que uno tiene. Francisco, que hable. No, es que sabes que yo quiero decir digamos, un par de cosas. Yo tengo la sensación, y se lo planteamos delante del senador de Urresti, que estamos nosotros en una carestía, en una hambruna de visión de mediano y largo plazo. Porque yo tengo la impresión de que de alguna forma este retiro del 10% tendría que fructificar, porque si no hay una alternativa equivalente en monto, esto digamos, no tiene cómo frenarse. Pero es una solución de parche inmediata. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Si esta cuestión no va a terminar, la pandemia sigue. Y sigue y va a seguir por muchos meses más. Entonces uno ve el horizonte y dice, caramba. Y uno lee esta iniciativa del impuesto a los super ricos, que se cobra por única vez, que tiene un objeto, digamos, particular: generar la renta básica universal por una cierta cantidad de tiempo. ¿Y después qué? Porque el problema es que el impuesto a los super ricos, aunque se mantuviera, porque en Chile las cosas que son, ¿cómo se llama?, eventuales, regularmente terminan transformándose en permanentes. ¿Tú te estás acordando de alguna exención tributaria? Claro, por ahí, pues, alguna cosa? la exención del impuesto al Por ejemplo. petróleo, pues, que está desde el terremoto, no me acuerdo Del cuándo. 85. Del 85, y es permanente. Sí. Entonces, Sí. yo creo que es el minuto, diputado Gastón Saavedra y Francisco, de dejar de lado los eslóganes. Porque hoy día es popular decir el impuesto a los super ricos, caramba. Pero no da, pues. No da, a pesar que son súper ricos, no da para financiar los gastos permanentes del Estado. Entonces la pregunta es, y ahí le entrego la palabra a Francisco Ibieta, que corta las winchas. ¿Y cuándo le vamos a hincar el diente a las exenciones tributarias, a las empresas de papel? ¿Cuándo vamos a dedicarnos a eso, que es lo que entregaría una solución de los requerimientos del Estado? O sea, disminuir la ilusión se supone que es Sí, pues. mucho más importante Rentable. en términos tributarios que cualquier otra cosa. Francisco Ibieta, hágale. A ver, hay tantas cosas que hablar de este proyecto, pero yo voy a empezar por lo siguiente. Tú dijiste dejar de lado los eslogans, y efectivamente hay voluntad, tanto en Chile Vamos, por supuesto, y por supuesto en la izquierda, y hay acuerdo en decir que hay que aumentar la recaudación. Si eso hoy día yo creo que está despejada la duda, ambos sectores lo quieren, el problema es cómo, y aquí vamos al análisis. Porque el proyecto de los super ricos es un proyecto que es profundamente ideológico. Yo les voy a decir por qué. Porque está planteado a raíz de una noticia que salió el otro día, y Gastón hizo referencia hace un rato de que el 70% habían aumentado 70% la riqueza de los más ricos de Chile. 73. Bueno, 73. A ver, el impuesto a los super ricos que hoy día se está planteando no ha funcionado en ninguna parte del mundo. En ninguna. Entonces, claro, Francisco, ¿en qué parte se aplica? Dame un país donde se aplique. Argentina. No se está Argentina. aplicando. ¿Cómo que no? Eso. A ver, pero Están Gastón, recién tratando de hacerlo. porque no ha resultado. O sea, desde diciembre que está vigente y han recaudado cerca del 2% de lo que tenían estipulado. Y en Europa, muchos países como España, y creo que el otro era Italia, en un minuto lo intentaron y ya lo dieron por perdida, porque es muy difícil cobrar este impuesto. Segundo, está hecho sobre datos que son poco confiables, porque yo te voy a decir algo. Los autores de este proyecto dicen que recaudarían cerca de 6.000 millones de dólares. Perdón, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Y que hay 6.000 personas que las pagarían. Y va el director de impuesto interno a la Cámara y él dice, oiga, según los registros que nosotros tenemos, solamente 1.600 personas
califican para pagar este impuesto. De 22 millones de Entonces, dólares es la fortuna que tiene que tener cada uno. Es el PIB. Exactamente. De ahí para arriba. Entonces, claro, si unos estiman que son 6.000 y el director de impuestos internos, que es la autoridad que te está diciendo, el que tiene el registro, dice, oiga, son 1.600, bueno, entonces la recaudación de este impuesto bajaría en un 45% más o menos más. Entonces, si es que funciona, según impuestos internos, estaríamos recaudando cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces, a ver, la seriedad de este proyecto, ¿en qué se basó? ¿En el ranking Forbes? Es como disculpándome, que me disculpe el senador Navarro, pero cuando Navarro presentó un proyecto de ley por Wikipedia. Entonces, la seriedad implica salir de los eslogans. Hay un proyecto presentado también, Super Rico 2.0, que podría recaudar mucho más, echándole un impuesto a los retiros del FUT, como lo propusieron el parlamentario de Chile Vamos. Y además, por eso termino, un segundo, el gobierno también tiene un proyecto de exenciones que no lo tiene guardado el ministro Cerda, pero también hay que conocerlo, porque ahí está el punto donde podríamos recaudar mucho más. ¿Será que en el fondo hace falta que sea más transparente esa información, Francisco Gastón? Que en el fondo por fin el gobierno ponga ese proyecto de exenciones, ese proyecto que está ahí guardadito en la oficina, como dice Francisco. Del ministro de Hacienda, Sí. señor Cerda. Claro, mira, son las mismas razones ideológicas que exige Francisco, son las mismas que existen al frente. Ya no hay razones distintas respecto de los impuestos. Nosotros sabemos que el ADN de la derecha es justamente antiimpuestos. Entonces, despejemos ese tema, despejémoslo y entendamos que hoy día estamos en una situación de emergencia, que necesitamos recursos para poder resolver algo que nos planteaba Álvaro. ¿Cómo financiamos esta renta básica universal para poder resolver este problema de un segmento grande de la población que hoy día se queda sin apoyo del Estado cuando más lo necesita? Entonces, ese gasto, que va a ser transitorio, tú necesitas financiarlo. Y por eso que se recurre a esta idea. Bueno, yo me abro también a seguir conversando si existe la posibilidad de robustecer ese proyecto, de mejorarlo. Por supuesto que sí, ¿quién no va a estar abierto a eso? Pero es evidente que hoy día necesitamos recursos para evitar, ¿cierto?, claramente, a seguir disminuyendo los fondos de las pensiones. Ese es un punto que para nosotros como Partido Socialista nos hace mucha fuerza. Entonces, necesitamos recursos. Segundo, necesitamos abrirnos, además, a la recaudación en Chile cambie, porque no puede ser que el 55% de la recaudación es producto del impuesto al consumo, es decir, al IVA. Entonces, si un señor gana 300 lucas, solo 300 lucas, ese va a disponer de 60.000 pesos en números redondos mensualmente, o sea, su sueldo disminuye a 240. Le disminuimos el poder adquisitivo al que menos gana, y esos son los más en el país. Entonces tú tienes que resolver este problema ahora sí o sí, porque vamos a aumentar los gastos, el gasto público para poder mejorar las pensiones, porque sin recursos no podemos tener una reforma previsional porque tenemos que pagar eso. Ya, la cohesión social se paga, no es gratis, y eso significa que tenemos que recaudar y tenemos que cambiar nuestra estructura tributaria, y en todo el mundo se está planteando eso. Claro, hay proyectos que no dan el ancho, pero hay otros que sí dan. O sea, tenemos que resolver el problema de las exenciones tributarias, porque no podemos mantener lo que está, porque esos son privilegios en medio del grueso del país que necesita resolverse. Entonces, resolver sus problemas elementales. Entonces, de eso se trata esto. Ahora, si hay un elemento que permita robustecer y mejorar, por eso que se aprobó en general, y ahora va nuevamente a la comisión para ver cómo lo mejoramos, cómo le agregamos otros puntos que permita recaudar. Si eso es el fondo de esto, recaudar de carácter transitorio, ¿eh? Esto no es permanente. Por mientras, estamos abiertos absolutamente a discutir y a concordar un proyecto que permita, te reitero, mejorar la recaudación pública, que es la que tenemos que optimizar. Oye, Gastón, solo un 30 segundos. Lo que pasa es que al final, yo me imagino que ustedes tienen antecedentes y saben de que este proyecto, tal como está hoy día, es un proyecto inconstitucional, porque para que se legisle sobre los impuestos tiene que tener la venia siquiera del Poder Ejecutivo. Entonces, obviamente, hay que llegar a acuerdos y hay que lograr un proyecto que sea consensuado entre todas las partes, porque finalmente, si no, vamos a llegar a lo mismo de que vamos a tener que ir al tribunal, vamos a obligar al presidente a ir al Tribunal Constitucional. Ustedes no se aprovechen de esa condición, porque creo que también el mensaje es claro, que hoy día tuvimos una amplia mayoría en que aprueba el proyecto.
Hay una amplia mayoría, no es voto solo de la oposición. Hubo Lo mismo pasó veintitantos con el parlamentarios chilenos. 10%. Claro, Gastón, entonces yo te quiero. Oye, ¿saben qué? ese mensaje tiene que, porque esto es una decisión política, entonces el presidente de la República y todos ustedes tienen las mismas razones ideológicas para oponerse a esto. Oye, ¿me permiten un Gastón, segundito? Gastón, Yo yo te quiero. Esta coraza y abrirse a discutir algo que es necesario para el es que país. estoy levantando la mano porque esto tengo que leerlo. Yo no lo había visto nunca esto. Diario La Tercera de hoy. Cartas al director. Señor director, como ministros de Estado e integrantes del comité político que acompaña al presidente Sebastián Piñera, adherimos completamente a la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por el proyecto que permitiría el tercer retiro de ahorros previsionales. Ante las versiones de prensa que indican que no habría habido una unanimidad en esta gravitante definición del gobierno, queremos desmentir categóricamente esas interpretaciones. Firman Rodrigo Delgado, Jaime Belolio, Juan José Osa, Carla Rubilar y Rodrigo Cerda, ministros de Estado. ¿Qué es esto? Eso da para pensar. O Eso sea, da para pensar. Ustedes saben esto de las comunicaciones. ¿pero Eso qué es significa que esto? esos están de acuerdo y que otros no están de acuerdo. El que se Claramente. excusa, se acusa. Oye, Dice. pero Sí, qué po. cosa más increíble. Yo no lo había visto nunca esto. No, jamás. No, nunca. Yo creo, O sea, yo creo que el equipo político, Ya, pero- el equipo político del presidente, Oye. con todo respeto y cariño, pero ahí no, está el es CGGOP, po. el O sea, círculo de pero, lata, por no el favor, círculo de hierro. en ¿Cómo realidad. los ministros van a estar escribiendo una carta al diario para aclarar la posición No, política? No puede ser, man. No, es increíble. No, Ya, pero, pero- espera, debería- yo quiero decir algo antes que se nos acabe el tiempo, Sí, porque a Gastón me gusta pasarle mensaje a Gastón, porque fíjate que uno de los mensajes que yo le pasé la otra vez fue decirle, diputado, no podemos tener el mismo trato al litio que al cobre con respecto al royalty, porque el litio es un mineral que está en pleno auge, y veo que algo sí se está tomando ya en la Cámara, que dijeron no podemos tener el mismo tratamiento. Pero fíjese que el punto 3... Algo influimos. Oiga, el punto 2, es el punto 2 o 3 de este impuesto a los súper ricos, habla de un aumento transitorio del 27 al 30 para las grandes, ¿cierto? Ujú. Pongámosle una coma, diputado, y digamos una disminución del 27 al 20 para las pymes por tantos años. No es malo, ¿eh? Si Por estamos ejemplo, hablando de comprar deuda, bajemos el impuesto a las pymes. Está bien, puede ser una salida. Mira, ¿Ah? no tiene, no Lo están dejé locos, pensando, no están diputado. locos. ¿No están No, locos? si te digo, si está muy bien, si te das cuenta que es distinto, si somos capaces de dialogar, Dejar atrás de los dogmas, construir un la acuerdo. ideología. Sí. o sea, porque cuando Francisco me dice, no, es que este es un proyecto en donde el ideologismo de la izquierda es el que está principal. Y yo creo que al otro lado también. Claro. Entonces, despejemos eso, porque si no, si vamos a Juntémonos al discutir la medio. ideología, no nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Hoy día tenemos un De Ayoy punto dice, de mucho pragmatismo. pongámonos demócratas Tenemos que cristianos resolver- aquí. ¿Ah? No, yo digo, Pongámonos de digo, fe. tampoco, juntémonos no, al medio, no, digo yo, no. no dije, No, porque no, Álvaro, no, sí. qué increíble. Yo voy a hacer una sugerencia, yo creo que este programa tenemos que hacerlo solamente los estelares el ¿Cierto? jueves, porque que siempre falta tiempo. Oye, nos vamos, ¿ah? Muchas gracias, diputado Gastón No, Saavedra. gracias. Muchas No, gracias. pero se construyen acuerdos con Francisco, discutimos, pero vamos pero al final- avanzando, ¿eh? Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Francisco Vieta. Un abrazo para ambos. Listo. Que tengan un buen Gracias. día. Chao, Buen día. chao. Gracias, Gastón. gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, adiós.